Buenas, hoy arrancamos el episodio número 5 de Prana, tu espacio vital. En el episodio de hoy nos vamos a entrar a profundizar en lo que es el branding, el marketing y meternos en lo que es la psicología del consumo. Y para eso tenemos un experto de lujo. Lo tenemos acá, un gran amigo, profesional y mentor en este mundo del branding y marketing digital. Con nosotros va a estar Manuel Sebastiani para contarnos un poco más. Él es licenciado en marketing digital, con máster en marketing digital, branding y neuromarketing. Así es. Eh, Vamos a tratar de bajar de una manera sencilla toda esta ciencia que hay detrás del consumo y la psicología del consumo y de por qué elegimos algunas marcas y por qué algunas marcas son parte de nuestra identidad. Para eso me gustaría preguntarte qué te motivó para estudiar el marketing, el branding, el neuromarketing. Todo cosas que hoy por hoy están muy de moda, pero considero que cuando vos arrancaste a estudiar no eran la normalidad. Tal cual. Bueno, primero tengo 38 años. Hace rato que estudié, ¿no? Aquella época no era tan común estudiar esto. Sí arrancó este interés. Recuerdo que por ahí veía programas de televisión, algo más tipo History Channel, Nat Geo, más tipo gigantes de la industria o algo, que veía esas investigaciones de mercado que hacían esos análisis y bueno, era algo que decía, qué loco esto, cómo descubren o cómo investigan esto. Dije, bueno, la verdad me interesó bastante esto y vi que era por el lado más de, dentro de las ciencias económicas, del lado más de la comercialización, o sea, de marketing. Cuando estudié, digamos, comercialización, en aquel entonces, digamos, los pilares principales eran la economía, la administración y cierto punto ciencias más sociales como la psicología. Pero era, o es, digamos, una carrera bastante analítica y había una parte tipo, te explicaba cómo vender, digamos, qué estrategias ocupar y demás, pero en algún punto estaba un poco escaso el entender de por qué el consumidor compra determinados productos y más cuando los productos son bastante similares porque hay una tendencia más hacia una marca que otra, ¿no? Y esa, digamos, todo ese proceso o selección del consumidor, por qué elige una sobre otra, era lo que yo quería lograr entender. Y ahí fue, digamos, mi búsqueda de en qué especializarme, en qué ir viendo, especialmente para eso. Más lo que es digital me tiré solamente por una cuestión más de que quería internacionalizar un poco más, veía que era algo más fácil para hacer esa internacionalización, digamos, y bueno, vi que era en ese entonces el mundo iba por ahí, digamos, ¿no? Y bueno, por lo visto, de errarle no le erré. Pero, digamos, no explicaba esto que yo quería entender bien por qué el consumidor compra lo que compra, si bien había datos estadísticos bastante más fuertes y en tiempo real. Creí que la respuesta en algún punto estaba en el neuromarketing, que fue luego lo que me especialicé. Fue fascinante ese mundo, me encantó realmente. Eh, pero creo que medía, o lo que yo interpreté, más allá que el neuromarketing mide cuestiones más de respuestas fisiológicas, digamos, qué pasa en el cerebro, digamos, qué emociones, el umbral de la emoción por respuestas galvánicas, la sudoración, seguimiento del ojo y demás, también eran procesos estadísticos. A mi entender, medían un post, digamos. Ejemplo, hay una investigación muy buena, no sé, ¿puedo dar ejemplos de Sí, esto? obvio. Sí. Había un caso en la región de Cataluña, en España, donde hacían una investigación sobre un lanzamiento de un nuevo jugo de naranja de una cadena de supermercados de ahí, ¿no? Y estaba tipo el jugo de naranja A, que era el del supermercado, y el B, tipo el premium del mercado ahí de la zona, ¿no? Sin mostrar marcas, sin mostrar nada, probaban y medían el umbral de la emoción, si le gustaba o no, y esto y lo otro. Y le gustaba más el A que el B, digamos, el jugo de naranja del supermercado. Cuando le mostraban el precio, destapaban ahí lo que tenían oculto y le mostraban el precio y le hacían probar de nuevo, le terminaba gustando más el B, porque era un precio más caro. Y entonces probaban de nuevo y asociaban ese sabor a algo más caro, por ende algo más premium. Esa era la hipótesis.
y terminaba gustándole. Volvieron a hacer el trabajo, pero ya con el packaging y todo, y el resultado fue el mismo. A ciegas, el del supermercado era más rico, digamos, o más sabroso, o le gustaba más fisiológicamente, pero después cuando le mostraban el packaging, la marca y demás, le terminaba gustando más la marca premium. Y eso era un juego mental o había una construcción de sentido previo que yo dije, me explotó la cabeza y dije, qué locura esto. O sea, y ahí fue que más me di cuenta que el neuromarketing medía un resultado posteriori, digamos, ¿no? Y bueno, dije, ¿qué ciencia es la que estudia la construcción de sentido, digamos, o conceptual, simbólico? Y vi que era más orientado a la comercialización y vi que eso estaba dentro de lo que es el branding. Y ahí fue que arranqué, fue yendo capas tras capa atrás para llegar a ese punto, ¿no? Bien, ahí sé que sos un apasionado del branding, Sí, que te gusta hablar sobre ese tema. Nos contaste un poco que por esto es que nació un poco la pasión. sí. Si nos puedes contar un poco más, eh, ¿qué es el branding? ¿Cuál es la diferencia con el marketing? Porque por ahí, viste, se lo ocupa mucho como sinónimos. Sí, Y si nos podrías explicar y dar ejemplos sencillos para poder diferenciar entre una buena campaña de una marca que hace un buen branding y una campaña de marketing. Y cómo ellas también pueden complementarse, ¿no? totalmente, sí. Mira, por separado, básicamente el marketing está dentro de las ciencias económicas, es una carrera bastante más analítica, digamos, eso como base de origen. Sin embargo, el branding es más una... El branding es el nombre, si se quiere decir, marketinero, que se le pone a las ciencias de la semiología aplicada a la comercialización, que es básicamente una ciencia social que se estudia la construcción de sentido simbólico y lingüístico. Bien, esas son las dos diferencias principales. Dentro del marketing, digamos, resumiendo más allá que la definición es generar un intercambio económico entre bienes y servicios de valor y bla, 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 resumiéndolo más, se basa en posicionamiento y conversión. Ok. Ese posicionamiento, hay definiciones, que es un posicionamiento, cómo se posiciona en la mente del consumidor, es un punto. Hay veces se puede solamente posicionar en buscadores, hay otro tipo de posicionamiento dentro del mercado, no necesariamente en la mente del consumidor. Pero en el caso que sea dentro de la mente del consumidor, entramos a la construcción de sentido y dentro de ese posicionamiento entra el branding. Luego, obviamente, es posicionamiento y conversión. La idea es que se convierta en ventas. El branding en sí, obviamente, es construcción de sentido. Su fin, digamos, no es vender, o por lo menos no es vender inicialmente. Per se, seguramente, uno cuando hace un trabajo de branding, digamos, o rebranding, o se quiere reposicionar de otra forma, una empresa con fines de lucro tiene un fin económico, obvio, no es que sea para vender. Y bueno, van de la mano desde esa teoría, desde el posicionamiento y conversión, por lo menos posicionamiento simbólico. Y por ahí un autor muy bueno, argentino, que vive en España, que se llama Andy Stallman, que por ahí capaz es más simple como lo explica él, mucho más crack de lo que yo puedo ser en branding, obviamente. Y él habla de que el branding es el alma y el marketing es la voz. Y ambos tienen que ir de la mano. El branding sin marketing es una muy buena idea que nunca llega a concretarse o nunca llega a comunicarse. Y el marketing sin alma básicamente es un producto vacío y sin sentido. Bien. Si vos nos podrías definir con tus palabras de una manera sencilla, una persona que está en la secundaria o a mi abuelo, Sí. ¿qué es el branding y por qué es importante el branding para las marcas o para una persona misma? ¿Cómo nos podría decir? Partiendo Bien. de qué es el branding y por qué es importante. Bien, el branding, como definición teórica, es el proceso de construcción de marcas, ya sea marcas comerciales, corporativas o también marcas personal. Ahí sirve, como vos decís, para una persona también inclusive y sigue la misma lógica. Obviamente un proceso porque lleva etapas, lleva acciones, es metódico y se trabaja básicamente sobre la percepción. Ahí entramos en otras ciencias de la psicología como la Gestalt, de qué estímulos vos le podés brindar a una persona
esos estímulos son, obviamente uno lo percibe, esa selección es selectiva, uno percibe lo que quiere, pues también está inundado de estímulos, y sobre esos estímulos los acomoda, por decirlo de alguna manera, los interpreta de determinada forma y construye una realidad. Tiene que ser repetitivo para que se genere una reacción, digamos. Un típico caso de la salivación del perro de Pavlov, de estímulos-respuestas, digamos. Para que se pueda llegar a interpretar el estímulo, tiene que tener cierta constancia y cierta coherencia, ¿no? En el tiempo, y tiene que ser sostenido en el tiempo. Y obviamente, así cuando uno se crea esa percepción de realidad de lo que vos querés comunicar, supongamos que esa percepción sea acorde a lo que vos querías que te perciban, se genera la confianza. Capaz me fui muy técnico, No, está no perfecto. lo sé, pero básicamente las marcas que logran con el branding, vos elegís o confías en determinadas marcas o te sentís involucrado con esa marca, y lo que te generan es una cierta garantía, digamos, o confianza en ellas. Eso es lo que se trata de lograr, digamos. Ese es el fin último. Bien, y para una persona que está queriendo crear su marca, ¿cuáles le dirías vos que son los pilares o los cimientos básicos por la cual tendría que empezar a construir su marca? Bien. Como dije, tanto marca corporativa, digamos, marca empresa o marca personal, primero tenés que saber qué querés vender o qué tenés para ofrecer, digamos. ¿Por qué te tenés que escuchar a vos y no a la competencia? ¿Qué tenés de diferencial? En el caso de una marca personal, obviamente, de qué cuestiones de servicio puedo ofrecer, ¿por qué tendrían que escucharte a vos y no a otro? ¿Cuál es ese diferencial? Cuestión de que tiene que haber un contenido que tenga una cierta relevancia y que pueda conectar con un determinado público que vos querés que conecte. Eso es lo principal. Obviamente, de ahí vos tenés que tener de nuevo una cierta estabilidad en la comunicación, que sea a largo plazo, y una cierta frecuencia también en el mismo, constancia, digamos, ¿no? Obviamente el mensaje tiene que ser coherente. Si vos querés posicionarte como un tipo, digamos, este programa como Prana, que tenga más sobre desarrollo personal, cuestiones vitales, alimentación y demás, y quien vos sos el conductor y sos la personificación de esta marca, no vas de la mano con eso que estás comunicando, estás ofreciendo, digamos, no habría una cierta coherencia, digamos, y quedaría una marca confusa. Cuando se genera esa coherencia a lo largo del tiempo y es interpretado así por el público a quien querés hacer sentido, se genera la confianza, y ahí generaste el branding y el posicionamiento. Después, obviamente, hay un fin económico en todo. Entraríamos más con el marketing para tratar de convertir eso en capital. Un poco lo que decía Andy Stallman, que lo tocaste ahí en la personificación, es como que detrás de grandes marcas hay grandes personas, Sí, y detrás de marcas líderes también hay grandes líderes. Entrando un poco ahí en ese ámbito, ¿cómo juega nuestra propia historia, valores dentro de la marca que mostramos al mundo? Ya sea nuestra marca personal, o como por ahí muchas personas no trabajan su marca personal, pero veo que trabajan esa marca personal dentro de las marcas que crean. Por ejemplo, a ver, ¿quién te podría decir? Marcos Galperín no es una sí, persona que trabaje mucho su marca personal, pero con Mercado Libre ya te da una pauta de su marca personal, y siendo el líder de Mercado Libre y mostrando valores dentro de Mercado Libre, te da una cierta coherencia de cómo es él como líder y como empresario, ¿no? totalmente. Mira, ahí vamos a una cuestión. Tanto la pregunta fue bastante larga. Sí, primero, el cerebro está hecho o conecta mejor con historias más que con datos fríos. Por eso es importante que de dónde viene la historia, qué tenés para contar, qué es relevante, y no tantos datos fríos que contar. La gente conecta más con emociones, digamos, y acciones, y obviamente con experiencias. Eso es lo que nos lleva, por eso el cerebro entiende más de metáforas que de datos, por decirlo de alguna manera. El caso de Marcos Galperín, que es un buen caso,
Si vos analizás algunas comunicaciones de él más en redes sociales, su Instagram no dice nada, su LinkedIn tampoco. Twitter podemos llegar a decir que se puso un poquito más picante en la política, con algún conflicto con Grabois, que no me va a meter en ese tema político, pero básicamente todo el mundo sabe quién es, sabe la referencia que es, te llena auditorios cuando va a hablar sobre negocios y demás, porque él, digamos, posiblemente su canal para hacer sentido a las personas que quería hacer sentido, no estaba en esos canales. Eso por lo menos lo tuvo bien claro, lo hizo sentido a través de sus acciones con la empresa. Entre lo que queremos ser y a dónde queremos llegar, lo único que hay son acciones que tenemos que hacer. Son procesos, pero básicamente son acciones. Y no hay nada más movilizador y que comunique más que el ejemplo y la acción. Esa es la realidad. Y bueno, Galperín es un ejemplo, digamos, y es un líder y quien mueve una tribu. También hay casos locales acá, realmente puedo darlos. Alguien que moviliza gente, que me parece muy bueno, capaz no sabe técnicamente de gestión de marca personal, pero moviliza a muchos chicos jóvenes y no tan jóvenes, es el profesor Matías Chiflé. Si vos creés, puedes verlo, todos los horarios llenos, cada vez tiene más gente, y si le pedís para hacer una colonia de vacaciones o algo, te va a movilizar gente. Es un valor que él mismo tiene en su marca personal, es un hecho. La gente de la Office, como artistas musicales, mueven su gente, me parece manejan una tribu. Posiblemente hay más gente detrás de ellos dos que trabajan eso, pero hay gente local que lo hace muy bien, por tirar dos ejemplos, ¿no? Sí, por ahí esos ejemplos que tocas, me parece que son personas que te conectan de lo emocional, que los ves y decís, güey, quiero juntarme a tomar un mate, quiero salir a caminar con él, quiero darle un abrazo. Son personas que te conectan de lo emocional y te hacen también abrirte. ¿Cómo podemos lograr esa conexión emocional? Bien, como dije, el cerebro conecta con emociones y no con datos fríos. Hay que trabajar un poquito la narrativa, digamos, para poder conectar mejor. Acá llamo algo más, obviamente, de construcción de sentido, pero por ahí más a comunicación social, que entramos en lo que es, hay que saber contar historias, digamos, un mito que trascienda o que subyace. Para eso tiene que haber una razón, o sea, qué contar, digamos. Tiene que haber un personaje o personajes, digamos, tiene que haber un conflicto y tiene que haber un fin hacia dónde llegar, básicamente, ¿no? O qué resolver. Básicamente, obviamente, toda historia tiene que tener algún tipo de conflicto, porque si no termina siendo una historia más plana. Y cuando esa historia trasciende, se genera un movimiento. ¿Qué es un movimiento? Como ecuación simbólica o psicológica, un movimiento es un sentido de identificación, o sea, cómo me identifico, de pertenencia y que hay una causa. Y hay grandes movimientos sociales, digamos, ambientalistas hay mucho en el mundo, movimientos contra derechos de determinadas minorías siempre hubieron líderes, Greta, la chica esta sueca con el medio ambiente, Martin Luther King también generó, él fue obviamente el líder, si te querés el tótem que movilizaba, había una historia, un conflicto atrás y a dónde llegar, básicamente. Pero cuando uno cuenta sus valores o su historia o lo que quiere compartir, no solamente está haciendo branding, sino lo que trata es de identificarse con el otro, que el otro sienta indirectamente, esta persona piensa igual que yo, la verdad me identifico con esta persona, siento un sentido de pertenencia contra esta persona, o con esta persona, no contra esta, mejor dicho, y bueno, nada, me alío a sus valores. Esto también suele pasar con marcas, terminan siendo como tótems que uno termina siguiéndolos, ¿no? Sí, y qué tanto eso, porque lo que yo veo y lo que nombrás un poco es el peso de la autenticidad, ¿no? Porque qué tanto es buscado eso y qué tanto es natural y es propio del trabajo personal y de que son realmente auténticos esas personas y lo pueden plasmar en sus marcas. Y cómo también podemos llegar a contar las historias
sin llegarnos a que sea no sonar una publicidad barata y que estamos armando una marca o una historia en base a lo que vende, ¿no? Bien, mira, ahí capaz entramos en la parte oscura del marketing y branding y como en la parte más genuina. Eh, que no sea una historia barata y que sea genuino, a ver, hay historias que no son genuinas, es un hecho. Eh, Casos más comunes, por ahí industria musical, que son artistas musicales, hasta llevándolo a un extremo sin dar ejemplos ni nada, porque no sé con ciencia cierta, pero hasta a veces le dicen cómo tienen que vestir, cómo se tienen que comportar, un poco más quién tiene que ser la pareja y mostrar toda una ficción, qué tipo de lujuria debe tener y capaz no es auténtico, pero vende y hay un fin comercial atrás y hay derechos de autor y hay derechos y cuestiones legales que cumplir y contratos, ¿no? Eso por un lado. Quien es por ahí un poquito más independiente y puede elegir un poco qué marca vender y bueno, uno tiene que ser genuino, sin duda, que va a ser lo que más va a vender. Si no, vulgarmente, digamos, estás vendiendo humo y se va a dispersar, no va a ser sostenible en el tiempo, digamos, no va a ser constante, no va a tener una cierta frecuencia, te va a quedar sin contenido y vas a perder lo principal que es la confianza. Y el contenido de valor o relevancia que vas a tener para contar va a ser muy cortoplacista. Puede que tenga un pico de moda, puede ser de alguna manera, pero después muera en el corto tiempo. La idea es que sea auténtico, que sea algo que te guste y que puedas llevar a sostenerlo. Tarde o temprano llega. El tema es que mucha gente por ahí piensa cuando hablamos de branding o marca personal, cómo comunicarlo en redes, si me sigue la gente, si no, si me vuelvo viral. A veces es cuestión de hacer sentido a las personas que realmente quieren hacer sentido. Hay que ver cuál es tu misión, visión y objetivos, tanto marca personal como empresa, si lo que estás haciendo y las acciones que tomás te acercan más a esos objetivos, si no te está alejando de tu misión o tu visión. Y bueno, lo mismo pasa con la marca personal y no pasa por ahí si soy, supongamos, ingeniero químico y quiero hablar de determinado tema, difícilmente que se haga viral. Vos me decís, Manuel, escucharle a este ingeniero náutico o en aviones. Perdón, Martín, ni me interesa. Sí. Y seguramente esa persona no me quiere hacer sentido a mí, es un hecho. No hay que buscar alguna masividad. Hay público, digamos, para todo. Hay que saber cómo llegar también a ese público y cómo conectar con ese público. ¿Sí? Bien, y dentro de la actualidad que estamos viendo ahora, y hablaste un poco de que tenemos tantos estímulos y en todos lados nos quieren vender algo, nos quieren llegar de alguna manera. ¿Qué tanto es importante estar todo momento buscando ser viral o tal vez tener menos frecuencia y tal vez más impacto? ¿Cómo la ves a eso y cómo es también este presente que estamos sobrepasados de estímulos, que en todo momento estamos recibiendo inputs por redes sociales, por la tele, por la computadora y demás? ¿Cómo ves esa realidad? Bien, acá voy a mezclar un poquito lo que es el branding con el marketing. Por ahí una empresa te contrata y por más que quiera hacer branding y quiera hacer una construcción de sentido, también hay flujos de fondos que necesita, que quiere y quiere ver un rédito económico. Por ahí bastante más al corto plazo de lo que es una construcción de sentido y tenés que llevar un híbrido ahí en la estrategia. La realidad es que, bueno, lo que no se percibe no existe, primero que todo. Hay que tratar de estar y tener determinado alcance y llegar. Obviamente una persona, el consumidor está sobreestimulado y bueno, y ahí el mensaje tiene que ser diferencial. ¿Por qué tenía que escuchar a vos, prestar atención a vos y no a la competencia? ¿Qué hiciste para conectar con esa persona, básicamente? ¿Sabés dónde frecuenta este tipo buyer persona o persona de interés o de valor que es para vos? ¿A quién querés hacerle sentido? ¿Sabés quién es tu consumidor? Porque por ahí hay marcas que ya vienen bien, ya están, digamos, facturando, están hace tiempo en el mercado, pero inclusive no logran identificar quiénes son consumidores y venden sus productos más a nivel
commodity, digamos, commoditizables. Por precio, por esto y financiación y nada, la construcción de marca que vaya por sí sola, ¿me explico? Ujú. Hay que tratar en un mundo cada vez más masivo, donde por ahí el contenido, inclusive con la inteligencia artificial, ya sea gráfica o copies o en redes, cada vez son más fácil de lograrlos, o se van a tender a ser más fácil de lograrlos, donde los productos físicos, eh, inclusive autos, inclusive electrodomésticos y demás, cada vez son más parecidos y hasta casi iguales, hasta ciertas estructuras básicas comparten mismos fabricantes, es un hecho. Por ahí la diferenciación ya cada vez está menos en el producto, sino en la conexión emocional y en el servicio, en qué le hiciste sentir y cómo conectaste con el consumidor. Por ahí pasa. Y bueno, ¿cómo lográs diferenciarte? Primero hay que identificar a quién querés hacer sentido, quién es tu consumidor, dónde consume, cómo consume y cuáles son sus valores. Y ahí tratar de conectar con ellos. Ahí hay un tema importante que tocas, es cómo generamos emociones en la otra persona, ¿no? Tanto en nuestra marca personal como en una marca que creamos. Y dice, ok, yo quiero generar emociones, quiero hacer sentir esto a las personas. ¿Cómo lo hacemos? Con historias, Bien. contando bien historias, hay que narrarlas bien. El cerebro conecta con emociones, digamos, con historia y sobre todo con valores compartidos de determinadas personas. Eh, en esto por ahí hay marcas deportivas que son muy buenas, que trabajan siempre en la superación y tratan de buscar sus líderes de superación y siempre tratan de vender mediante la imagen de algún líder. Nike con la línea Nike Woman siempre ha tratado de tener a Serena Williams como abanderada de eso, digamos, y lo ha logrado y le ha servido muy bien y toda su comunicación siempre fue más contando historias, si se quiere decir emocional, de distintos tipos, ya sea afectiva o de superación, pero es lo que realmente conectó y es con lo que nos quedamos básicamente, ¿no? ¿Podemos estudiar un poco ahí ese caso de Nike? No. Bueno. Es un caso de cómo trabajan el branding y sé que lo tenés bastante estudiado. Si no querés contar un poco cuál fue su estrategia, cuál es el mensaje detrás de Nike y cómo lo hicieron ellos. Mira, en las marcas deportivas hay muchos casos. La verdad, hay varias marcas que se han subido al ring para competir la Nike y Adidas. Caso Under Armour, capaz detrás después me van a hatear por esto. Hoy en día está On, digamos, también. Pero realmente siempre estuvieron esas dos abanderadas por arriba de todo, Adidas y Nike. Por ahí en un segundo escalón, alguna que otra, que siempre estuvieron, pero por algo están siempre las mismas, que es una cuestión de que para mí siempre saben identificar mejor a su público. Han cometido errores las marcas. De hecho, maratones en Boston, si no me acuerdo, no sé si era Nike o Adidas, tenía el caso, que bueno, después de finalizar la maratón le hacía llegar un mail por el exceso de kilómetros y sufrimiento. Felicidades, sobreviviste a esta maratón. Y hace 10 años atrás hubo un atentado en la maratón y golpeó fuerte. Eso, por ejemplo, es un caso de mal marketing que no lo supieron medir. Pero el caso de las buenas acciones, Nike siempre trata de encontrar un mensaje superador, siempre. Siempre el de superarse y por lo general trata de buscar más al atleta de elite. Le funciona, es un hecho. Adidas por ahí sigue un poquito más la misma línea. Siempre y cuando yendo a lo deportivo, no tanto a la ropa casual ni tanto a otras líneas. Hay otros que saben conectar con su público. New Balance va hacia el atleta amateur. Le habla directamente al atleta amateur, por lo menos más en Inglaterra la comunicación o en Estados Unidos. No se centra en el de elite, por decirlo de alguna manera, y sabe conectar con el público y le rinde sus beneficios económicos, que es lo que básicamente buscan estas marcas, ¿no? Sí. Buenísimo. Y tengo el caso también, ahora me ofrezco de un amigo que tiene una marca y está ahí tratando de medir el valor de su marca por
que se estaba separando del socio y demás. Y decía, ¿cómo medimos realmente el valor de la marca? ¿Es solo por facturación, solo por la cantidad de productos que tenés? ¿O hay un valor detrás que es invisible y vale como marca? Bien, qué pregunta. Mira, hay dos variables, obviamente cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa, básicamente, eh, trata de números financieros y contables y de stock y de capital, ya sea líquido o en bienes. Y ahí esto capaz debería decirte más un economista o contador sobre tasar estas cuestiones, ¿no? Junto con un licenciado en finanzas, no es tan fácil dependiendo a qué industria se dedique la empresa. Por el otro lado, hay empresas que tienen pocos bienes tangibles más allá de su al sumo empresa o edificio. Hay empresas que son meramente tecnológicas y no tienen ningún bien tangible o no vende un producto físico relevante. A ver, Microsoft hace no mucho como otras, no vendía computadoras ni celulares, estaba en el negocio del software y siempre estuvo en el top 3 de las marcas más valoradas a nivel mundial. Ahí te da otro concepto de lo que es el valor cualitativo también, que también entras, hay varias consultoras que saben medir esto. Por ahí la más conocida es Interbrand, si no me equivoco es inglesa, y bueno, trata de medir ciertas variables, entre esas lo que es el liderazgo, qué tanto poder de influencia tenés vos sobre la competencia, la estabilidad que tenés. Obviamente acá entramos también en una cuestión financiera, pero Microsoft por ahí una marca que siempre estuvo en el top 10 seguro de las marcas más valiosas del mundo. También qué tan internacionalizado estás, está casi, creo que está en todo el mundo, básicamente. Y bueno, qué licencias tenés, resguardo legal sobre eso. Y bueno, si estás en alza o en baja actualmente tus acciones o tendencia, digamos, de tus productos. Básicamente ahí te calculan un valor económico, ¿no? Genial. ¿Tenés algunos casos de éxito así en donde el branding haya potenciado o salvado alguna marca que vos digas, wow, qué bien que trabajaron el branding estas marcas? Hay casos, hay un caso, sí tengo para dar, de marcas por lo menos conocidas, así podemos, la gente se identifica más. En un mundo por ahí todavía no tan globalizado, hablo década del 80, hay un antropólogo que se dedica a la comercialización, que es Clotaire Rappelle o algo por el estilo, no sé bien cómo se pronuncia en francés. Lo contrata Nestlé, que quería vender su café en Asia, en Japón, China, luego y demás. Y él habla sobre el insight, digamos, mental, sobre el código que tiene determinados productos y si está construido en esa cultura, obviamente porque es antropólogo y se dedica a estudiar eso. Nestlé tuvo varios intentos de querer vender café en esas zonas, nunca logró venderlo, nunca llegó a tener el éxito que tenía hasta que lo contratan a esta persona. ¿Cuál fue el trabajo de branding de poder posicionar este café? Básicamente vio que no había una cultura de café, no estaba integrado el café en Asia, estaba más dedicado al té. Y la gente por ahí ya está más grande, no suele cambiar mucho sus hábitos, está acostumbrado a sus propios hábitos, una cultura milenaria como la japonesa y la china, entre otras ahí, dijo, bueno, hay que agarrar a las nuevas generaciones. ¿Qué hizo? Empezaron a entrar con chocolates, caramelos, helado de chocolate con sabor a café, digamos, o aromatizado con café, para que esas personas, esos chicos, cuando cumplan 18 años, ya tengan incorporado el sabor al café y lograron incorporar el café. Imagínate el trabajo de branding de Nestlé, primero asociándose como marca de golosinas, de helado, de esto, la que integraba el sabor a café para niños en esos productos de golosinas, para luego ofrecerle el café cuando cumplan 18 años. Es maravilloso ese trabajo. Algo más nacional, si quieres decirlo de alguna manera.
Mercado Libre con Mercado Pago. Inclusive, fíjate que creo que antes era hasta los 15, hoy creo en día ya a los 10 años, logra con autorización de los padres abrirle una cuenta de Mercado Pago dentro de la billetera virtual. Ya los chicos aprenden a ocupar eso, generan experiencia, les ayuda, les facilitan, no andan con plata física en efectivo, que es más peligrosa por algunos motivos. Los padres tienen más control en qué gasta y demás. Hay una conexión, los padres contentos con Mercado Pago, los chicos contentos en sí, también porque les facilita más el manejo del dinero. Y esos chicos de 10 años, cuando cumplan 18 o más y se inserten en el mundo laboral, ahí nada la cuenta bancaria de qué van a tener. Mercado Pago. Unos genios. Hay muchos casos, Dab también, con su belleza más natural, y siempre usaba de tótem, digamos, de líderes de opinión a mujeres exitosas, enfermeras, digamos, que han ganado premios y demás. No el estereotipo de belleza habitual. Y nada, me parece genial. Eso trascendió, digamos, a muchas mujeres les sirvió. Campañas contra el cáncer de mamas, fabulosas. Apoyos en eso. Hay una conexión emocional fuertísima. La DAB la pegó mucho con eso, digamos. Y ahí tocaba un tema, me parece muy interesante, que es el tema de la edad. ¿Cómo hay algún estudio hecho de qué tan flexibles somos a adquirir nuevas marcas, a cambiar nuestro hábito de consumo dependiendo de en qué generación de la vida nos encontramos? Bien. Y uno se va aprendiendo y se va generando de momentos y de experiencia. Mientras más experiencia tengas con una marca, es más difícil, y positivas obviamente, es más difícil que la llegues a cambiar. Ahora es así, a donde le errás, digamos, o cometés fallas grandes, podés tropezarla y abrís una puerta a que vayan a probar otras cosas, pero por lo general, si sabes identificar tu cliente, qué es lo que le gusta y no cometer, digamos, fallas grotescas, podés alinearte bien y será más difícil que logren cambiarte. Todos somos fieles a algunas marcas y nos identificamos con algunas marcas, nos demos cuenta o no. No necesariamente, digamos, monofieles a unas, pero si abrimos nuestra heladera, seguramente compramos las mismas 3 o 4 marcas de agua, 2 o 3 mismas marcas de gaseosa. Abrimos nuestro cajón de medias y seguramente tenemos 2 o 3 mismas marcas de medias o de ropa interior. Aunque no nos demos cuenta, somos bastante fieles por algún motivo. No nos vamos a probar otra. Seguramente usas algún producto para el pelo, digamos, ¿no? Para bañarte o jabón. Y vos decís, no, me da lo mismo, no, capaz no soy tan fiel, pero por algún motivo siempre compras las mismas 2 o 3 marcas en el punto de venta. ¿O me equivoco? Sí. Y para una nueva marca que está buscando insertarse en el mercado, Sí. ¿a qué rango de edad vos le recomendarías que apunte? Bien, ahí hay que ver qué producto, qué servicio quiere vender. Bien, si sabe bien a qué público le puede llegar a interesar eso, o sea, a qué público le quiere hacer sentido y quiénes son sus competidores y qué están ofreciendo ellos. Supongamos que sean de remeras básicas, por decirlo de alguna manera, si bien es un producto por ahí más commodity, supongamos remeras básicas negras o blancas, más allá que puedes marcar una diferencia en el producto, en la tela o en el corte, hay gente que por ahí no valora tanto eso o no es tan exigente con eso, hay que ver cómo llegas a esa persona y qué tenés de relevante para contar. ¿Por qué tenés que elegir a vos sobre la competencia? Con esto no le quiero pinchar el globo a nadie, el sol sale para todos. Hay marcas nuevas que se ponen fuertes. TikTok es una marca relativamente nueva, nació en pandemia y se puso fuertísima. Hay marcas así, marcas de zapatillas Honda también se han puesto nuevas y muy fuertes. Se puede competir y competir en mercados, digamos, en algún punto saturado o difícil, ¿no? Sí, lo que yo veo es que hay un patrón de que las generaciones más jóvenes
están como armando su personalidad y arman su personalidad también en base a marcas que eligen, ¿no? Sí, Entonces como que son un poco más abiertas a adquirir nuevas marcas y a adquirir estas marcas un poco más nuevas, ¿no? Que no están tan instauradas en el mercado. Fíjate, no sé, tocaste el caso de TikTok. TikTok, la mayor cantidad, más allá de que, no sé, tal vez gente más 50 la ocupa, pero la mayor cantidad de su público son adolescentes, ¿no? Y sí. si vos lo ves, decís, ok, dentro de 10 años, 5 años, la red social más potente va a ser TikTok, pero porque empezó a atacar a los adolescentes, ¿no? Y ahí hay que ver tendencias, cómo se va comportando el mercado. Ahí hay que ver también datos duros que entra el marketing, ver si TikTok no está decayendo en usuarios o subiendo, a ver si no se puso fuerte en determinado rango de edad y tendrá que crear otra red social o dedicarse a otras cuestiones tecnológicas, pero capaz no sociales. Es una cuestión de ver. Hay un caso en Nacional, del diario Nación. Ellos, digamos, bueno, son un medio y un diario muy, muy fuerte. Siempre fueron también top 3 en diarios de comunicación. Y estaban dándose cuenta que estaban decayendo en salidas de diario, más ya que el diario está decayendo el papel prensa, pero ellos estaban decayendo más que el resto de su competencia. Se pusieron a investigar qué pasaba con su público, si se estaban yendo a otras marcas o no, y llegaron a la conclusión que se estaba muriendo su público, literal. Entonces dijeron, bueno, acá nos tenemos que reinventar y tenemos que apuntar a otro mercado o dedicarnos a otra cosa, porque en 10, 15 años literalmente no van a estar más en este mundo. Y bueno, se dedicaron al medio de comunicación más televisivo, lograron crear canales, compraron programas de radio y se dedicaron más a tendencia a ser más trending, digamos, en algún punto, ¿no? O temas más de interés. Es cuestión de identificar y poder conectar. Diario, que obviamente conectó y fue, hay gente que lo compró hasta el último día en este mundo terrenal. Imagínate, el grado de fidelidad que tenían al diario La Nación. Es loquísimo, es fuertísimo esa conexión. Bien, volviendo un poco a lo de marca personal, fuiste una de las primeras personas que me empezó a hablar sobre marca personal y me empezó a abrir ahí un poco los ojos y la cabeza de cómo somos una marca y todos somos una marca, aunque no lo hagamos de manera consciente. Em, ¿Qué le recomendarías a una persona que no está viendo y está arrancando y dice, ok, yo quiero que me perciban así y ya sé cómo quiero que me perciban, ya sé a dónde quiero ir? ¿Cómo le recomendarías que arranque el trabajo de su marca personal? Bien. Para acá vamos más también tema como comunicación de empresa. Obviamente vamos a cuál es la misión, visión y objetivos generales. En este caso, obviamente, la misión es la razón de ser de una empresa, más una marca personal. No te digo algo tan espiritual de a qué viniste al mundo a nivel espiritual, pero ¿qué tenés para ofrecer al mundo? ¿Por qué te tendrían que escuchar? Hay algo ahí, digamos, me quiero percibir, suponte, como más, digamos, ¿no? Intelectual, por decirlo de alguna manera. Perfecto. ¿Qué temas te interesan para hablar y por qué te tienen que escuchar? Y sobre ese tema que vas a hablar, cómo lográs que te perciban como persona intelectual. Ahí entramos también a códigos culturales o simbólicos de qué se percibe como simbólico, digamos, la intelectualidad. Ejemplo, no sé, capaz uno percibe como, para que alguien sea un referente que hable de abogacía, puede ser de una manera, y por lo menos va a querer que sea abogado. Te traigo el Sí, caso que lo tirá. tengo acá fresco. Me Sí, junté a tomar un café hace unos días, un amigo de Buenos Aires, vos también lo conoces. Eh, Le mandamos saludos, seguramente le voy a decir que lo vea. Guido, sí, estudiante de genio. de oftalmología, se recibió, está operando, está ganando experiencia, quiere volver acá a Corrientes y quiere hacerse conocido en su marca personal
dentro del rubro de la oftalmología y empezar a ganar pacientes y me dice, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son los pilares y demás? ¿Qué le recomendarías a él? Bien, primero viene acá y va a trabajar en alguna clínica o trabaja como independiente. Para ser Independiente. independiente. Bien, ¿tiene algún lugar donde operar, digamos, estudio clínico, digamos, Sí, consultorio? sí, va a Perfecto. seguir la clínica la oftalmología del padre. Perfecto, bueno, ahí ya hay Pero la un... idea es no sacarle paciente al padre. O sea, él quiere empezar a hacerse conocido acá dentro de Corrientes por su oftalmología. O sea, vos sabés el caso, Sí, le recomendás que arranque a trabajar su marca personal? ¿Cuáles serían los pilares? ¿Qué comunicar? ¿Qué no comunicar? ¿Y por dónde ir? bueno, primero, ya el vamos es médico, es oftalmólogo, está adquiriendo experiencia, sé que opera cataratas, entre otras cosas que opera, ¿no? Por ahí no soy tan idóneo en medicina, pero sí, digamos, ya tiene una imagen construida como médico. Los que lo conocemos sabemos que es médico. Ya hay un círculo de referencia que lo tenemos. ¿Cuántos médicos oftalmólogos conoces? Él y su papá. Perfecto, ya tenés dos opciones a dónde tenés que ir a hacerte un control oftalmológico. Fíjate vos su entorno social, cómo hasta dónde llega. Tenés de referencia a él y al padre. Seguramente en su entorno tampoco hay tantas opciones de médicos oftalmólogos. O si bien uno pide de referencia a alguien, vos seguramente lo recomendarías a él. Después la construcción de sentido, hay varias cosas para trabajar, puede comunicarlo, hay medios laborales donde se puede mostrar sus trabajos. Sé que ha disertado en seminarios, digamos, en congresos, eso lo puede comunicar. Hay una red social laboral que es LinkedIn o LinkedIn, como quieran decirlo. Puede empezar por ahí. Hay que ver cuál es su entorno social, profesional de médicos acá. No sé si hay con qué obras sociales, ahí ya empieza a trabajar, puede tener clientela, tiene cierto, digamos, garantía, ya que el padre se dedica, uno por lo menos puede decir bien, por lo menos el padre puede enseñarle algo, tiene algo de experiencia, tiene a quién recurrir, eh, puede trabajar en alianza con el padre y armarse su propio nombre. Como que un médico también es una persona, hay veces que por ahí no puede atender y capaz lo puede cubrir él y va adquiriendo eso. Hay personas acá, padre e hijo, médicos, o nombrar otros, no sé, los civeta, que son traumatólogos. Me he operado con el padre y después me ha hecho los controles el hijo y después para otros casos que tuve me he ido con el hijo, básicamente. Eh, no sé si eso querrá ser Guido, pero por ahí hay una conexión más, por ahí por una cuestión de edad o valores, te vas más con uno que otro. Y si tendríamos que dar 3 tips o pilares, recomendaciones así rápidas que te salgan. Primero que sea genuino, que comunique lo que sabe hacer. Bien. Si sabe operar catarata y en lo que más fácil sabe hacer, o lo que mejor le sale, que comunique eso. Buscar un nicho. Buscar un nicho. Ok. Hay un dicho muy simbólico que como que especificate en lo que sabemos, vamos con lo que sabemos, que es Asia para lo asiático. Es así. Vos sabés hacer esto, catarata para el que opera catarata. Tac, vamos fuerte con eso, al medio. Eso seguro. Tenés un lugar de tránsito donde ya va gente a consultorio oftalmológico, que es por el padre, por lo menos ya te saben que estás ahí, no estás arrancando desde cero, hay un cierto flujo y tránsito, saben que vas a estar ahí, y sos el referente oftalmológico en determinado entorno social, volvés, agrandás ese entorno y van a saber que vos haces eso. Podés también irte a un entorno de referencia a quien hacerle sentido dentro de un entorno de médicos que te puedan recomendar a vos. Hay médicos que se recomiendan entre ellos de distintas especializaciones. Hay que buscar ese entorno. Y bueno, después hay que ver qué estrategias, cómo bien se quiere posicionar, qué referente tiene oftalmológico acá o internacional, cómo lo hace, cómo lo comunica. Debería estudiarlo más, digamos, pero sí, primero especializarse en un nicho y ser genuino en la comunicación. Bien. Y sé que hay muchos mitos dentro del marketing. Eh, ¿Cuáles serían los mitos así más comunes que vos encontrás y ves y que deberíamos dejar
de creernos? Bien, primero que el marketing y branding es lo mismo. Hay muchas, digamos, siempre se tienden a confundir. Esa es la realidad. Eh, Eso por un lado. Después cuando, digamos, el sol sale para todo, hay gente que hace muy buen branding y buen web marketing, pero por ahí no tiene algún fundamento científico o práctico sobre el mismo, sino más sobre intuición. Digamos, la intuición te puede servir o te puede salvar en algún punto, pero no es tan así como la gente dice. Y sobre todo el mito más grande que conozco es que no existe el mal marketing. Eso es, no sé quién lo dijo, pero es como un dicho popular, pues en teoría si hablan inclusive mal de vos, por lo menos hablan y te perciben. Créeme que no es bueno que te perciban por algo malo. Segundo, por ahí se habla más de la parte de comunicación, pero también hay errores de mal cálculo, de identificación del público, del target, o mal análisis de estadístico, y le erras en productos. Hay casos gigantes. Coca-Cola ha sacado Coca Life, la que era con la etiqueta verde. Si fue un fracaso o no, no estoy apto porque no sé los números, pero no creo que Coca-Cola saque una gaseosa para que dure 3 años. No creo que haya hecho toda esa inversión y después descontinuarla. Hay productos de ese tipo. Después hay productos que capaz no son tan obvios, que sacan una temporada y no han tenido ventas y que fue una edición limitada cuando no la fue. Maquillarlo. Hay montones de casos de mal análisis estadístico o mala comunicación, el cual puede afectar. El caso de la maratón en Boston también, que por ahí se hace más masivo. Genial. Una mirada un poco hacia el futuro y con toda esta revolución que estamos teniendo de inteligencia artificial, ¿cuál es tu mirada? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde crees que va este mundo del marketing digital y el branding y en inteligencia artificial? Bien, me estoy fascinado con la inteligencia artificial. La gente de Hackting lo trabaja muy bien, me parece que hace muy buenos trabajos con eso. Realmente creo que viene a facilitar bastantes cosas y sí viene a haber una revolución por ahí industrial y tecnológica fuerte. Que algunos trabajos se verán afectados, puede ser, sin duda, es lo que yo creo. En cuanto al marketing y el branding, creo que el contenido cada vez va a ser más comoditizable porque realmente generan, hablando en redes sociales, contenido tipo un copy bastante bien redactado según qué tipo de personalidad, o hasta si vos tenés un referente de copy que analice el copy de determinada persona, que vos querés hablar igual que esa, pero en tus redes te lo hace, es increíble. La generación de videos o imágenes también te lo desarrolla y va cada vez evolucionando más, cuestión de que yo creo que en algún punto va a ser algo más comoditizable, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que la inteligencia artificial no sé si sabe conectar emocionalmente. Creo que todavía no sabe sentir. Si por ahí te responde bien o te responde como vos querés, creo que porque está diseñado para ser complaciente. O algunas por lo menos IA, no todas. Y creo que bueno, una de las diferenciaciones va a estar en eso. Y en saber conectar con tu público según los valores que quieras comunicar. Creo que Sí. ahí va a estar fundamentalmente diferenciarnos de la tecnología. Sí, creo que en el presente y en el futuro donde vamos, esto que nombrás de ser genuino, poder conectar emocionalmente y también abrirse y poder mostrarse vulnerable, mostrarse cada vez más persona, es lo que más va a terminar pesando como marca y como personas, el volvernos cada vez más personas y menos máquina, porque para todo lo que sea máquina, la inteligencia artificial ya lo está logrando y lo va a Sí, poder lograr. Justo, bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que dejó el último entrevistado que hablaba sobre inteligencia artificial, pero antes de eso quiero ir al bloque final de algún hábito que digas, este hábito es infaltable en mi vida, que me potencia mi creatividad, mi día a día. bueno, un hábito por lo menos para la creatividad. Siempre trato de desafiarme mentalmente e intelectualmente, realmente.
buscar algo que me desafíe o buscar otros tipos o corrientes de pensamiento distintas a la mía. Trato de seguir o leer personas que piensan distinto para no tener un sesgo cognitivo. Y creo que eso me esparce más creativamente. También trato de despejarme, pues a veces la máquina satura, al hacer algo de ejercicio, sin duda. Y bueno, sí, la lectura y el deporte, sin duda. La disciplina, sobre todo, como parte de la creatividad. ¿Qué sería esto de sesgo cognitivo que comentaste? Bien, si yo leo siempre a los mismos autores o autores que piensan igual, voy a tener una línea de pensamiento lineal sobre eso. Y hay autores que piensan distintos o complementarios o inclusive en contra. Hay libros que yo leo sobre marketing y branding. Puedo decirte, no sé, pienso como Andy Stallman, como su análisis, digamos, en sus libros, Brandofón, Humanofón, Totem. Hay otro libro, La teoría de la larga cola, de Anderson, si no me equivoco. Pero por ahí hay una autora, periodista canadiense, Naomi Klein, que escribió en su libro No Logo, habla sobre las influencias culturales de la marca, pero por ahí de una versión más marxista o oscura o dañina al medio ambiente. Y está bueno porque por ahí estoy sesgado sobre determinada línea y esta mujer me muestra otra realidad. Y hay realidades fuertes, está la parte oscura de la comercialización, digamos, ¿no? Puedo tirar mil ejemplos. No sé si vienes acá a contarlos, pero no sé. Ahí nos pisamos un poco con la próxima pregunta de que te quería hacer del bloque final, es libros que recomiendes. Bueno, los de Andy Stallman, los tres, como nombré. No Logo de Klein, Naomi Klein. Teoría de la larga cola, me parece un libro, está un poquito más antiguo, pero tiene determinada lógica para pensarlo. Era antes del boom de las redes sociales. La verdad me sirvió bastante. Tuviese pensar otros libros, pero sí. Ah, y el Código Cultural de Clotaire Rappel. O todos sus libros, ¿no? El verbo de la escultura, más libros de antropología, más puramente hacia la cultura y otros más aplicados a la comercialización, que me parecieron tremendos. Si tendrías que elegir uno que hable de esto de decir, ok, tengo un libro para llevarme a la isla y quiero saber de branding, ¿Puede ser dos? dale. Brandofón de Andy Stallman y El Código Cultural de Clotaire Rappel. Sí, Genial. esos dos, sin duda. ¿Algún suplemento que hayas notado en tu experiencia que te tuvo un impacto positivo en tu vida? Sí. Bueno, creatina en determinada dosis, digamos, y hay ciertos hongos como melena de león en cápsulas, ¿no? Que vienen en la dosis. Eh, Ahora no recuerdo vaya bien las marcas. Hay una prana, tiene que salir después cuando salga el prana. Bueno, pero hay varias marcas que lo venden, me pareció, y por lo general son tres hongos, no recuerdo bien ahora, pero uno es melena de león, sin duda. Bien. Bueno, con eso. Perdón, me tenté. Está bien. Vamos. Sí. ¿Algún suplemento que hayas notado que tuvo un impacto positivo en tu vida? Bien, sí, a nivel más creativo, digamos, o enfoque, Sí. hay hongos, melena de león, digamos, que venden en cápsulas, por decirlo de alguna manera. Sí, me ayudó para el enfoque y la concentración. Hay otros dos variantes más de hongo, no recuerdo bien el nombre, pero sí, que se compran en internet o farmacias, se puede llegar a encontrar. Sí, Cordyceps y Reishi. Exacto, eso. Ese fue el blend que ocupamos. ¿Qué ocupamos? Sí. Después tengo la última pregunta para vos. Es que la dejó Radako, el último entrevistado. Bien, Y va de la mano esto de inteligencia artificial. genio. Genio Radako. Alta entrevista tuvimos. Si la inteligencia artificial se levantara y tuviera conciencia propia, ¿cuál es la pregunta que vos le harías? Bueno,
Quisiera saber si mis gatos me aman como yo los amo. Ok, si los si los gatos tienen sentimientos, ¿te gustaría saber? No, seguro los tienen. Si mis 3 gatos me aman como yo los amo. Eso Ok, sería lo único que me interesa saber. ok, por último, para ir terminando, una pregunta para el próximo entrevistado. Bien. Me gustaría preguntarle si me puede definir qué es el éxito. ¿Qué es el éxito El para él? éxito para él. Buena pregunta. Bueno, vamos terminando el episodio de hoy. Sí. Muchísimas gracias, Manu, No, por favor, gracias a vos. por venir. La verdad que muchísima información, tanto de branding, marca personal, marketing y diferentes miradas. Y te agradezco y nada, gracias. Gracias a vos.